Bueno, perdón, continuemos. Lo que pasa es que alguien me hizo una pregunta en base a Mateo 15, o bueno, citó Mateo 15, en donde me dijo, ¿qué hay con lo que dice Cristo? En Mateo 15:11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Y por eso le dije, bueno, le respondí a esta persona que sacamos de contexto, que tenemos que estudiar el contexto porque ahí no está hablando de, otra vez, de las leyes. Y las leyes no del Antiguo Testamento, sino leyes impuestas por tradiciones. Y este es el contexto, mire. En el capítulo 15 de Mateo dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. No se lavan las manos cuando comen pan. Y es que los judíos comenzaron a hacer ciertas normas, ciertos rituales de cómo deberían de lavarse las manos, y también en otro pasaje habla de, en este mismo contexto, de que lavan los utensilios y separan un utensilio de otro y no mezclan lo que usan para leche, productos lácteos, no lo usan con lo que mezclan con la carne. Y bueno, son cuestiones que se convirtieron en leyes, pero mire, por ejemplo, cuando yo crecí en mi casa teníamos una licuadora y en esa licuadora yo veía que mi mamá licuaba y hacía salsa, o si la usaba mi papá hacía la salsa, pero ahí mismo podían hacer un licuado, o ahí mismo se podían hacer un agua, o ahí mismo hacían las cosas. Cuando conozco a Judith y ya estamos viviendo juntos, pues decide que no solo necesita un vaso para la licuadora, que necesitamos varios vasos porque no puede usar el vaso con el que cocina y hace la salsa y licúa jitomate y cebolla y especias o lo que sea. Ese vaso de la licuadora no lo puede usar para los licuados. Y no por cuestiones ceremoniales, simplemente pues por cuestiones que ella así pensaba y así decía, y esa era su opinión. Es que no se mezcla, y en alguna ocasión hasta teníamos cierto conflicto porque pues yo, a lo mejor sin conocer cuál es para una cosa y cuál es para otro, pues yo me iba a hacer un licuado y no, ese no es para eso. Pues hasta me asustaba porque, oye, pero no es un pecado, pues, si me explico. Entonces, los judíos ya pusieron ciertas normas y ahorita puedo tocar lo que es también la comida kosher. Fíjese, porque aún ritualmente limpios, o sea, aquí está hablando de la comida que es contaminada, que no está limpia, pero en el aspecto ritual. No está hablando de comida inmunda o de animales inmundos y animales limpios. Está hablando de que son inmundos o que están contaminados ritualmente, ¿sí? Por las manos o porque no se hizo el lavamiento de las vasijas, o porque se mezcló una vasija y se usó una vasija que no debía usarse para ese sentido, y entonces pues ya eso contaminó, según ellos, contaminó el alimento. Y es en ese contexto que Cristo les dice, porque Dios te mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreprensiblemente. Pero ellos cambian ciertas normas y cambian ciertas cosas. Y les dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended,
No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Porque está hablando en ese contexto. Y les está diciendo, no es porque comiste algo con las manos sucias que ya te vas a contaminar ritualmente. Ya estoy contaminado, ya se contagió, ya se arruinó la comida. No es eso. Sigue diciendo en el verso 16, también vosotros sois aún sin entendimiento, ¿no entendáis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Y el otro pasaje, vamos a ver Marcos 7, dice, para que vea otra vez el contexto y tenga un poco de paciencia en ese sentido, porque ¿en qué momento está hablando aquí Cristo de animales limpios y animales inmundos? No, está hablando de los rituales y las tradiciones de los padres y de los judíos, las tradiciones y regulaciones. Y como le decía que ahorita puedo hablarle de lo kosher, por ejemplo. Si usted va al mercado, hay ciertos productos que dice kosher y eso significa que tienen la aprobación de un rabino, porque el rabino está dando fe de que al preparar ese alimento se siguieron las normas y las regulaciones de purificación, de pureza que ellos exigen. Pero no es que Dios exige, son cosas que ellos exigen. Y entonces, aunque usted vaya y compre pollo, para ellos, si no es un pollo kosher, es decir, con la aprobación de un rabino, pues no está bien. Aunque usted esté comiendo pollo, esté comiendo carne de res, esté comiendo carne de cordero, esté comiendo, si no es kosher, no es limpio, no es puro para comerse. Pero esto tiene que ver con las regulaciones y entonces por eso es que en ese contexto es que Cristo le está diciendo, imagínese que usted le dijera ahorita, oye Señor, ¿y peco si no como comida kosher? ¿Te ofendo si no como comida kosher? Es decir, con la aprobación de un rabino. Se le va a decir, ¿cómo? Vea el capítulo 7, verso 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas. O sea, fíjese, aquí no estamos hablando de animales. Tus manos están sucias, están inmundas. Pero porque no seguiste el procedimiento de lavamiento que debes hacer en el procedimiento y la manera en la que ellos te lo indican. Esto es, no lavadas, los condenaban, los juzgaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Entonces, otra vez le digo a mis hermanos cristianos, ¿en qué momento se está hablando de animales limpios o animales inmundos? ¿En qué momento se está hablando de comida como el cerdo o el camarón? No se está hablando de eso. No es eso. Pero muchas veces cuando sacamos de contexto a algunos cristianos y no tenemos ese entendimiento, estamos pensando, no, pues si ahí dice Cristo, que todo es limpio y que además pues no es lo que entra por la boca lo que me contamina, entonces voy a comer de todo. Entonces dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. ¿De qué estamos hablando? De tradiciones, de regulaciones, de una fe dogmática. Y por eso es lo que hemos estado hablando también en esto de los niveles de conciencia. La fe doctrinal
ahora se convirtió en una fe dogmática en la que ya le están añadiendo sus propias opiniones. Le están poniendo de su cosecha más de lo que Dios dice. Y entonces hacen ciertos procedimientos, ciertos rituales, ciertas cosas que dicen, bueno, pues esto, si no se lavó de esta manera, si no se purificó, no está limpio, está contaminado, y eso contamina a la persona y mejor no como para no contaminarme. ¿Se da cuenta de cuál es el contexto en el que Cristo está diciendo estas palabras? Pero tal vez usted me dice, hermano, pero ahí dice que no es lo que entra por la boca, entonces pues me voy a comer, como le dije, como hacen los murciélagos, las tarántulas, los gusanos, o sea, bueno, pues lo que le guste, ¿verdad? Y hay quienes me dicen, bueno, pues es que me gusta el cerdo, pues cómaselo. Me gusta el camarón, me gusta esto, me gusta las chuletas de cerdo, está bien. O sea, yo no me voy a meter a discutir en ese nivel. ¿Por qué? Porque, como le dije, mi responsabilidad es enseñar. Y que como el apóstol Pablo, ahí en Corintios, que les dice, a ver, juzguen ustedes mismos, como a sensatos os hablo. O sea, no hagas las cosas por una fe dogmática o por una imposición como en este caso. Es que si no te lavas de esta manera y si no haces esto y no haces aquello y juntas un utensilio que fue usado para leche, ya contaminó los otros y no metas en el mismo refrigerador, porque ahora hasta ese grado llegan, no meter en un refrigerador, no mezclar, no revolver. O sea, ese tipo de leyes y regulaciones es de lo que estamos hablando, de las tradiciones. Y entonces le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y bueno, voy a brincarme unos versículos porque no tiene caso entrar en todo ese, pero ya se da cuenta usted, mi interés es que usted vea cuál es el contexto en el que se está hablando, para que no me cite a veces ciertas cosas en el sentido de, hermano, pero es que Dios lo permite, o Dios dice que Él bendice todas las cosas, que con la oración es santificado, con la oración. Y yo le expliqué y le dije, no, en Timoteo no dice que por la oración solita es santificado. Nos dice que es santificado por la oración y la palabra. Mire, vamos otra vez a el 4, Primera de Corintios 4, verso 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Claro, o sea, yo ya le dije la explicación de esto. Dios es bueno. Y todo lo que Él creó es bueno. ¿Por qué? Porque le da un propósito y un sentido. Y tiene, para algo creó los buitres. Para algo creó los animales carroñeros. Para algo creó cada uno de los animales. Sí, Dios es bueno y hizo las cosas de una manera perfecta. Y le decía yo, para mantener un equilibrio en el ecosistema y en la naturaleza y en la tierra y todo. O sea, sí, todo lo que Dios hizo es bueno. Y luego dice, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Si usted lo saca de contexto, va a decir, pues nada es de desecharse, y como le digo, ahí va a meter todo lo que usted quiera, pero eso ya es cuestión de usted, porque está sacando un texto de contexto. Si se toma con acción de gracias, porque por la palabra, y este versículo también va junto con porque por la palabra de Dios, no por lo que tú digas, por la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ok, yo veo en la palabra de Dios qué dice la palabra de Dios, y en base a eso elijo. Ok, si la palabra de Dios me dice que es santificado, pues bueno, lo voy a hacer. En una ocasión, un hermano profeta que
pues era judío, lo invitaron a comer y bueno, él decía, le pidieron, hermano, por favor, ¿puede orar por los alimentos? Y él les dijo, como profeta, pues era profeta, y les dijo, yo voy a orar por los míos. ¿Sí? Yo voy a orar por los míos, para que Dios bendiga los alimentos y santifique los alimentos, que por la palabra son santificados. Pero mi palabra no es lo que va a santificar tu alimento, porque si tú estás pidiendo eso que no es santificado por la palabra, aunque yo ore, no por eso lo voy a santificar. Aunque yo sea profeta, no por eso lo voy a santificar. Señor, santifica este murciélago, y insisto en el murciélago porque la actualidad que estamos viviendo. Señor, bendice y santifica este murciélago. ¿Voy a orar por eso? No voy a orar. Porque por la palabra y la oración es santificado. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros mismos. Entonces da cuenta, y estoy hablando de este tema, le dije, porque aunque yo estaba hablando de los niveles de conciencia, de fe y de conciencia, Pablo tocó estos temas y salió lo del alimento, pero la gente lo ve como un solo tema y no se da cuenta de los matices. Romanos 14 está dando un matiz, un enfoque. Corintios 8, otro enfoque. Corintios 10, otro enfoque. Aquí Timoteo 4, otro enfoque. Mateo 15, Marcos 7, otro enfoque. Ahí está hablando de las tradiciones y si lo actualizamos ahorita estaríamos hablando de que si la comida kosher, si es kosher, si no es kosher, si se contaminó, si no está aprobado por los rabinos, si no te lavaste correctamente las manos, si no hiciste la purificación necesaria porque tocaste ciertas cosas y por eso hay cosas que el otro pasaje que le cité y que ya no me da tiempo de desarrollarlo, yo creo, porque ya serían muchos videos, es el de Hechos, en donde Pedro tiene la visión del cielo que se despliega una sábana con toda clase de animales y Dios le dice, mata y come. Y usted sabe que él dice, Señor, tú sabes que hasta ahora yo he sido obediente y nada inmundo ha entrado en mi boca. O sea, ¿cómo me pides, cómo me dices que mate y coma? Señor, eso no lo voy a hacer. Entonces, solamente se lo cito rápidamente, estoy en Hechos capítulo 10, y vio el cielo abierto, verso 11, capítulo 10, verso 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué significado tenía esto? Tenía el significado de que iba a llegar las personas de parte de Cornelio para invitarlo a ir a la casa de Cornelio, que era un gentil, y que cuando él llega a la casa de él, fíjese cómo le dice en el verso 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué es lo que entendió con esa visión que apareció 3 veces? ¿Qué entendió? ¿Ya voy a comer cerdo y ya voy a comer de todo? No, entendió. Dios me enseñó, Dios me dijo, ¿sí? Me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo.
a ningún hombre. Él no lo está aplicando a la comida ni está diciendo, yupi, ya voy a poder comer, como le expliqué la vez pasada. No, esta visión tuvo un propósito y Dios le estaba dando una enseñanza, un mensaje que Pedro comprendió y que sí, aquí lo estamos viendo. Cuando él entra, él no quería, él se resistía, no quería ir a la casa de este hombre, pero entró y les dijo, ustedes saben qué abominable, qué asco me da entrar en tu casa. Imagínense que así le digan a usted. Es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. O sea, no me quedó de otra. Dios me dio una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Ya voy a comer de todo? Que este es el pasaje que algunos usan también para decir, pues ahí había de todos los animales y después Dios le dice, no llames inmundo. No, pues si Él no es el que le está llamando inmundo. Dios mismo dijo que había ciertos animales que eran inmundos. Pero entonces pareciera una contradicción, Señor. Es que no es que yo lo estoy llamando inmundo. Tú me enseñaste y yo aprendí en tu palabra que esos animales que me estás mostrando aquí son inmundos. Pero Dios está dándole en esa fe creativa y en ese mensaje para darle una enseñanza, le está poniendo esto para decirle, esas personas a quienes tú consideras menos o inmundas o abominables, son creación mía. Yo los crié, yo los hice. Entonces no los menosprecies, no los hagas a un lado. Son parte y tienen parte dentro del plan de salvación que tengo para toda la humanidad. Yo no sé si ya con esto le quede claro esto de el asunto de los alimentos, o sea, porque no se trata de que yo estoy defendiendo que sí tengo que comer kosher. Ese es un asunto de opinión. Si alguien quiere comer comida kosher, está bien. Si alguien quiere comer, no le voy a decir que está bien, como le dije del hermano profeta al que le pidieron, ore por mis chuletas, ore por mis cangrejos, ore por mis ostiones, ore por mi cóctel de pulpo. Ore para que Dios lo santifique. Y dice, no, yo voy a orar por mis alimentos, porque yo estoy comiendo comida que Dios aprueba, conforme a su palabra. Ustedes están comiendo de otra manera, bueno, pues están en ese nivel de conciencia, pero yo no voy a ponerme en ese nivel de conciencia y decirles, sí, voy a orar para que Dios los bendiga, para que Dios los santifique, para que Dios... No, voy a orar por lo mío, ustedes oren por lo suyo, conforme a su conciencia ustedes oren. Ahora, si ustedes no tienen problema en comerse eso, pues cómanselo. Sí, o sea, no los condenó, no los juzgó, pero sí les dijo la verdad. Yo no voy a orar por algo que la palabra no santificó, no aprueba. Esa es mi convicción. La palabra me dice qué es lo que sí debería comer y qué no debería comer. Pero se da cuenta que todos estos versículos son usados como para justificar que ahora nosotros ya podemos comer todo. Y si vemos, pues ya vimos Romanos 14, ya vimos Mateo, ya vimos Marcos, ya vimos en cuál de esos se nos está diciendo, ya puedes comer de todo. Ya puedes comer lo que Dios en su palabra enseñaba en el Antiguo Testamento que es inmundo. En cuanto a animales inmundos, yo no estoy hablando de las regulaciones de Mateo 15 y de Marcos 7, de rituales, pues, y le puse el ejemplo de que sea kosher, ¿sí? O sea, la obligación es que fuera, si lo actualizáramos ahora, es que te impusieran, no, pues si estás comiendo pollo que no es kosher, o carne de res que no es kosher, o pescado que no es kosher, o cereales que no son kosher, estás mal, no estás limpio, no estás santificado, no estás bien con Dios. Bueno, esas son otras leyes, y son leyes de una fe dogmática. ¿Se da cuenta?
Entonces de ahí es que usted puede formarse un criterio propio. Pero mientras usted no conoce la verdad y no ve los matices, ¿cómo se puede crear un criterio propio en cuanto a esto? Y digo también porque pues hay algunos hermanos que al no tener este entendimiento, pues no lo ven y a lo mejor no es con mala intención, pero dicen, no hombre, puedes comer de todo y come gusanos de maguey y come gusanos y chinoicuiles y no sé qué otras cosas por allá por Hidalgo. Una vez me estaban invitando y cosas que a mí no se me antojan. Bueno, o sea, a mí personalmente no me gusta ese tipo de alimentos o de cosas que comen en algunos lugares. Pues no, no me gustan. Sí, o sea, pero pues también tiene que ver con mi carácter, con mi naturaleza, ¿no? Y no sé si después de esto todavía tiene usted alguna pregunta, alguna duda, mándeme mensaje y si tiene alguna pregunta en particular, algún versículo que no comprenda y quiera alguna explicación, pues vamos a hablarlo, lo podemos hablar. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra. Gracias porque, aunque como dice Pedro, a veces hay ciertas cosas que son difíciles de entender, pero no son imposibles. Si tenemos la disposición, si tenemos el deseo de aprender y de ser enseñados por ti, Señor, y si no caemos ni en una fe dogmática ni en una fe supersticiosa, sino caemos realmente y nos movemos en una fe espiritual, en una relación contigo, en una conexión contigo. Dice tu palabra y lo leímos hoy, que somos enseñados por ti, conforme a la verdad que es en Cristo Jesús. Si mi deseo es conocer la verdad, pues la voy a conocer, Señor. Si mi deseo es debatir, si mi deseo es contradecir, pues así se va a mover cada persona. Pero que en el corazón de cada uno de nosotros haya la disposición de formarnos un criterio propio en base a tu palabra, en base a tu enseñanza, viendo el panorama general y no sacando de contexto los pasajes. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.